Bienvenidos a Audiolibros con Irlanda. Los libros son grabados por personas reales. No utilizamos IA, por lo que agradecemos tu comprensión si hay algún error en la pronunciación. Espero disfrutes el libro y bienvenido. Querido Kurt, hoy el mundo me parece vacío. Es 4 de enero, día en el que finalmente desarmamos el árbol de Navidad. Este año esperamos más tiempo del habitual para retirarlo, hasta que las agujas del pino se tornaron quebradizas, se deshojaron y algunas llegaron a la cocina. Ni mi padre ni yo tuvimos el valor de hacerlo antes. Todas las mañanas durante el desayuno nos mirábamos y ninguno mencionaba el árbol moribundo. Yo simplemente tomaba el cuenco de cereales y lo colocaba sobre mi oreja para imitar la antigua publicidad de Kellogg's de Snap Crab Pop. Esta mañana me desperté temprano y decidí comenzar a desmontarlo. Cuando papá salió para el trabajo, yo ya había terminado y estaba por guardarlo. ¿Qué haces?, me preguntó mi padre. Guardo el árbol. Déjame que te ayude. No, exclamé abruptamente. Puedo hacerlo sola. Al salir de la casa no supe qué hacer con él. Me dirigí hacia el cobertizo y, mirando a mi alrededor, encontré una sierra. Puse el árbol en el cemento y empecé a seccionar el tronco hasta trozarlo por completo. El olor a pino inundó el lugar, como si su corazón estuviera desangrándose. Apilé las ramas junto al cesto de la basura. Cuando volví a entrar, papá estaba aspirando las agujas que habían quedado esparcidas en el suelo. El ruido de la aspiradora tapó el rugido de mi estómago vacío. Habiendo cumplido con mi cometido, me encaminé hacia la cocina para comer Rice Krispies. Luego vino mi padre y se sirvió otro cuenco con cereales. Vestía sus prendas de trabajo. Estaba listo para partir. ¿Qué planes tienes para tu último día de vacaciones?, me preguntó expectante. Simplemente miraré televisión en pijama, le dije esbozando una leve sonrisa. No debo volver a clases hasta mañana por ser día de planificación docente. ¿Dónde está tu novio?, agregó papá. ¿Quieres traerlo a casa más temprano alguno de estos días? Bueno, respondí. No quería contarle que Sky no me hablaba desde hace 5 días. Minutos más tarde, noté que papá, bromeando, había colocado sobre mis cereales una pequeña araña plástica de las que habían obsequiado para Navidad. Hice un esfuerzo por reírme y alzar la vista. Él me sonrió. «¡Te pillé!», dijo antes de partir para el trabajo. Cuando se fue, puse el disco In Utero y me acosté a escuchar Hair Shaping Box una y otra vez hasta que comencé a sentirme mal. Quería llamar nuevamente a Sky para escuchar el tono del teléfono. Había intentado comunicarme varias veces desde Año Nuevo, pero cada vez que aparecía el correo de voz, colgaba. No dejaba mensajes porque no sabía qué decir. Antes de dormirme, me estremecí al recordar que los restos del árbol se encontraban junto al cesto de la basura. No podía tolerar que estuviesen allí. Me escabullí sigilosamente hacia el jardín y cargué las ramas con el fin de llevarlas a la acequia cerca al campo de golf, lugar al que solía ir con Sky. De esta manera, podría navegar hasta el río o incluso hasta el océano y convertirse en maderas flotantes de las playas de California. Ahora he regresado a la cama, pero aún no logro conciliar el sueño. Mis manos astilladas huelen a bosque. No puedo dejar de revivir en mi mente aquel día en que se quebraron las alas de May. Ambas éramos hadas y, cuando estábamos juntas, la magia funcionaba a la perfección. Cada vez que las sombras de la habitación parecían cobrar vida, yo despertaba a mi hermana e íbamos al jardín en busca de los ingredientes del hechizo, los cuales cambiaban según la estación. Por lo general, consistían en 6 bayas rojas, 7 hojas amarillas, una cuchara de miel de madreselva, una pluma difícil de hallar y un poco de hielo derretido. Hacíamos hechizos para mantener a las sombras bajo control, para conservar el gen de la magia y para vencer a las brujas malvadas. Recuerdo que en una oportunidad encontramos un pajarito herido e intentamos utilizar nuestros poderes mágicos para sanarlo. Al día siguiente, cuando salí a verlo, ya no estaba. El hechizo había funcionado. El único aspecto que jamás compartiría con May era su habilidad para volar.
ya que solamente los hijos mayores poseían alas. Sin embargo, deseaba intensamente poder ser parte de la excepción. De hecho, siempre que Amy nos lleva a la iglesia, mis intenciones y ruegos iban dirigidos a esto. Al igual que cada vez que mi hermana tomaba una pestaña de mi mejilla. Como este deseo no se cumplía, observar a mi hermana elevándose por los aires pasó a convertirse en mi mayor anhelo. De lograrlo, podría pertenecer por completo al mundo de la magia. Mientras mi madre nos esparcía crema, yo solía mirar la espalda desnuda de May e imaginar las transparentes, magníficas y relucientes alas que brotarían de sus omóplatos. Ella no me permitía verlas, por más que yo le rogara con insistencia, porque no quería que se rompiera el hechizo. Recuerdo que en una oportunidad, cuando tenía alrededor de 7 años, le supliqué hasta que comenzaron a brotar lágrimas de mis ojos. Finalmente, ella accedió. Yo podría mirarla una vez que estuviera posada sobre la copa del olmo que teníamos en el jardín. Pero no puedes observar hasta que te avise, es decir, hasta que haya aterrizado. ¿Lo prometes? Asentí queriendo realmente mantener mi promesa. Sin embargo, cuando me encontraba aguardando junto a la puerta, una fuerza invisible me impulsó hacia afuera. Pensé que si la veía por casualidad, no pasaría nada. Salí al jardín, alcé la vista y observé a mi hermana cayendo desde las ramas, mientras gritaba: ¡La has quebrado! ¡Las has quebrado! Corrí hacia ella y empecé a sollozar. ¡Pero ni siquiera las he visto! ¡Ni siquiera las he visto! ¡No miré! ¡Las has quebrado! Ahora May también lloraba. ¡Puedo repararlas! ¿Puedo hacerlo? ¿Hay alguna manera? Me observó por unos instantes, durante los cuales mi llanto aumentó considerablemente. Enjuagó mis lágrimas con su mano y dijo: tal vez pueda hallar una manera de repararlas. Quizá estén torcidas y puedan volver a enderezarse. Luego me dio una lista de cosas necesarias para la reparación y me envió a buscarlas. Mientras tanto, ella las sacaría para echarles un vistazo. En aquel preciso instante, comprendí la realidad del asunto. Las alas jamás podrían funcionar porque eran un invento de May. El hechizo se había roto, pero ninguna de las dos sería capaz de admitirlo, razón por la cual continuamos fingiendo por el bien de ambas. Después de aquel episodio, mi hermano tuvo que usar muletas durante un mes. Cada vez que bajaba las escaleras renqueando, yo me acercaba para pedirle disculpas. Ella me respondía que se encontraba bien porque sus alas ya se habían reparado y había vuelto a volar por las noches. Sinceramente tuya, Laurel. Querida Amy Winehouse, tus padres se divorciaron cuando tenías tan solo 9 años. Tu padre había comenzado a salir con otra mujer mucho antes de la separación. Más adelante, durante una entrevista, él comentó que el divorcio no parecía haberte afectado, pero que probablemente habría dejado una gran herida en lo profundo de tu ser. Hablaste sobre el tema en tu canción What It's About Men, en la que declarabas que tenías una faceta autodestructiva que se remontaba a un pasado escondido debajo de la cama. La historia se repite, cantabas. Me pregunto si será verdad, si tenemos una herida oculta que siempre encuentra la manera de resurgir. También dijiste lo siguiente: a menudo no sé lo que hago, pero al día siguiente recuerdo y me invade la culpa. Comparto aquel sentimiento. Suelo recordar la belleza e inteligencia de May, pero inmediatamente después mi mente se concentra en lo que sucedió aquella noche. Puedo verla cayendo y me siento igual a cuando tenía 7 años. Ella podía volar y yo era la culpable de que sus alas se quebraran. He Can Only Hold Her es mi nueva canción favorita, la cual ya he escuchado en varias oportunidades. Habla sobre un hombre que intenta amar a una chica que no vive en el presente, sino que se encuentra constantemente huyendo de algo que él no puede comprender. Creo que en mi interior ocurre algo muy similar. Hoy comenzaron las clases y decidí usar el suéter que había enviado mi madre como obsequio de Navidad, al cual le arranqué el cuello y le coloqué un parche, como solía hacer May. Entré a su habitación y me puse, por primera vez, su lápiz labial.
Mientras me miraba en el espejo, imaginé cómo sería el reencuentro con Sky. Nos besaríamos junto al casillero y él me diría que lucía hermosa. Yo le pediría disculpas por el episodio de Año Nuevo. Mi intención no había sido asustarlo, evidentemente había bebido demasiado alcohol. Él, a su vez, se disculparía por todo lo que había dicho sobre May y no haberse comunicado conmigo antes. De esta forma, podríamos olvidar el pasado y seguir adelante, con la relación, gracias a la profundidad de nuestro amor. Sin embargo, no pude encontrarlo en toda la mañana. Durante el almuerzo, Hannah comenzó a coquetear con uno de los chicos del equipo de fútbol, y varios de ellos, incluido Evan Friedman, vinieron a sentarse a nuestra mesa. Noté que él me observaba mientras un amigo suyo le susurraba algo al oído. Intenté evadir su mirada. Hannah alardeaba de su novio Nugh, quien antes solía ser un gángster y, este año, había robado juguetes para su sobrino y un colgante de oro para obsequiarle a ella por Navidad. Hannah no había vuelto a ir a su casa desde la noche en que la habíamos acompañado, pero continuaba viéndolo en el trabajo, donde a veces se besaba a escondidas. Todos estaban impresionados, con excepción de Natalie. Ella consideraba que, de acuerdo al espíritu navideño, en lugar de haber robado los presentes, podría haber confeccionado algo con sus propias manos. Hannah mantenía en secreto aquel episodio de Año Nuevo, en el que ella y Natalie se habían besado frente a nosotros, anticipando, de esa manera, que Natalie sería la única persona importante en su vida. Yo no comenté nada sobre Sky. Al preguntarme por él, simplemente me encogí de hombros. Cuando me preguntaron si me encontraba bien, me limité a sonreír. A pesar de todo, todavía tenía esperanzas de encontrarlo y de que me volviera a envolver en sus brazos. Intentando mantenerme en el presente, me concentré en mis prendas, específicamente en un hilo desenredado de la costura de mi nuevo suéter. Luego del almuerzo, con Hannah nos dirigimos a la clase de coro, que reemplazaba, en este nuevo trimestre, a educación física. «¡Gracias a Dios hemos terminado con gimnasia!», exclamó Hannah entusiasmada, ya que tendría la posibilidad de cantar sin sentirse inhibida. Mientras caminábamos hacia los asientos, creí ver a un joven muy parecido a Sky. Miré con atención y confirmé mi sospecha. Era él, a quien claramente no esperaba ver ahí. Los cursos optativos se encuentran abiertos a todos los años, pero yo pensaba que él elegiría alguna materia como economía o arte. Tal vez aquellas clases habían quedado sin vacante. Estaba hablando con alguno de sus compañeros. Esperé a que nuestros ojos se cruzaran, pero en ningún momento me dirigió la mirada. Los profesores a cargo, el señor Janov y la señora Buster, nos dividieron en grupos de contraltos y sopranos. Cuando comenzamos con la canción Un mundo ideal de la película Aladino, sentí que algo se atoraba en mi garganta, impidiéndome cantar y respirar con normalidad. Sky continuaba ignorándome y, por un instante, dudé de estar realmente allí. Mientras cerraba los ojos para escuchar las voces, intenté concentrarme en el tapete mágico volando por los aires. Pude distinguir la voz de Hannah, dulce y aguda, y la de un compañero de biología que vende ácido falso. Creí reconocer la de Sky también. La letra de la canción decía que no debíamos cerrar los ojos. Al abrirlos, giré en su dirección y advertí que él se encontraba observando la hoja sin siquiera mover sus labios. La letra hablaba, a su vez, de la existencia de un mundo ideal para ser compartido. La imagen de Sky se iba diluyendo, al igual que una fotografía difuminada. Al sonar el timbre, Hannah tomó mi brazo y me preguntó: «¿Qué te sucede?» «No me siento bien». Me solté bruscamente mientras le respondía. Segundos después, corrí fuera del aula, a través de los corredores, como un fantasma capaz de atravesar las paredes. Divisé a una multitud de chicos en mi camino, pero no me aparté a tiempo, razón por la cual uno de ellos exclamó: «¡Fíjate por dónde caminas!». El corazón de madera que me obsequió Sky continúa en mi armario. Lo acaricio una y otra vez para confirmar la existencia real de mis manos y las de él, que son las que lo han tallado. Sinceramente tuya, Laurel. Querido Kurt,
¿Has observado alguna vez los árboles invernales, cuyas ramas desnudas se encuentran cubiertas de pájaros? Hoy contemplé, temblando, que esas ramas con sus aves permanecían inmóviles a pesar del viento que soplaba con fuerza. Te contaré la historia desde el principio, la de la ruptura de mi relación con Sky. Me mantuve mirando las aves sobre las ramas, pensando en la velocidad de los latidos de sus corazones y preguntándome si ese movimiento interno las protegería del frío. Hoy fue el segundo día de clases, luego del receso y, al regresar a casa, hallé en la puerta una carta dirigida a mí. Supe de inmediato que era de Sky. Me senté en una banca del jardín y, esperanzada, la abrí. Parecía una carta de amor anticuada, en la que me decía que era especial, diferente de las demás chicas y que me amaba profundamente. Había decidido decírmelo por carta, porque no sabía cómo expresarlo personalmente. Hubiera querido conocerme más, pero en la víspera de Año Nuevo se había dado cuenta de que ninguno de los dos estaba preparado para continuar con la relación. Él, lamentablemente, no podía protegerme. Yo tenía que aprender a cuidarme sola. Concluye con una frase rotunda: serás mucho más feliz sin mí. Al leer ese final, sentí que aterrizaba abruptamente sobre un mundo en que había estado evitando, en el que Sky decidía abandonarme. Recordé tu nota de suicidio en la que afirmabas que tu hija sería mucho más feliz cuando tú no estuvieras. Déjame decirte algo. Creo, fervientemente, que estabas muy equivocado. No tolerabas la vida, y esa era una buena excusa para sentirte mejor, ya que íntimamente sabías que tu pequeña niña te necesitaba y no quería que te fueras. Al terminar de leer la carta, perdí completamente el control. Me levanté y me dirigí a casa de Sky porque necesitaba ver su rostro. Durante el trayecto, lo llamé varias veces por teléfono y, como nunca respondió, caminé las 2,5 millas que me separaban de su hogar, mientras lloraba desconsoladamente. Llamé a la puerta y me atendió su madre en la bata de baño. En aquel preciso instante tomé conciencia de mi estado y rápidamente enjuagué mis lágrimas. Su rostro suave y amable me impactó por completo. Me miró con complicidad, pero antes de que pudiera pronunciar palabra alguna, apareció Sky diciendo: «Mamá, ve dentro. Regresaré en unos instantes». Cerró la puerta tras él y salió al porche, ahora decorado con brillantes copos de nieve plásticos. Como una infinidad de pensamientos daba vueltas en mi cabeza. No supe qué decir. Él estaba tenso y esquivaba mi mirada. «Vamos, te llevaré a tu casa», agregó finalmente. Lo seguí hasta el auto y mientras encendía el motor me dijo: «Comprendes que no puedes venir más aquí, ¿verdad?». Sin responderle, me eché a llorar. Sollocé durante todo el camino recordando la primera vez que nuestros cuerpos se rozaron. En el estéreo sonaba tu voz: «Aqua si fom shame». «¡Detente!», exclamé cuando llegamos al campo de golf cercano a mi casa. Me miró como si no quisiera hacerlo, pero yo repetí: «Sky, detente. Simplemente deseo caminar contigo, no puedes dejar de hablarme para siempre». Él estacionó y descendimos del auto. Recordé la vez que habíamos estado allí, junto a los gansos, y habíamos caído sobre el césped mientras reíamos. Todo había cambiado, con excepción de algunos mirlos sobre los árboles. Las lágrimas no dejaban de caer por mis mejillas. Quería llegar al verdadero Sky. «¡Dijiste que me amabas!», exclamé abruptamente. «Lo sé». Noté que su rostro comenzaba a ponerse rígido. «¿Entonces por qué me abandonas?», grité nerviosa. «No lo sé, no puedo verte así, a veces siento que desapareces. No me molesta que llores, el problema es que nunca me explicas cuál es la razón. No puedo ayudarte si no te comprendo». Sentí que me ahogaba y la única salida posible era continuar llorando. Sky tenía razón. Si le contara todo, ¿se quedaría conmigo?, me pregunté. Pero ya era demasiado tarde para eso. La humedad me envolvía.
y la luna casi llena se ocultaba detrás de las nubes. Cuando alcé la vista, no alcancé a ver su rostro, solo una sombra. Algo se había quebrado en mi interior y ahora él lo notaba, pero claramente nadie podía repararlo. Yo había intentado ser valiente, alegre y libre al igual que mi hermana, pero no lo había logrado, porque era muy distinta a ella. Al abrir una puerta en mi interior, Sky había descubierto que yo era una simple hermana menor de May, la que no había podido salvarla. Todo era mi culpa. De un momento a otro los mirlos levantaron vuelo, como si una fuerza invisible los hubiera impulsado a partir. Se dirigieron a un lugar secreto del cielo, del que luego volverían para ocupar los árboles distintos. Creí haberme elevado también, pero, a diferencia de ellos, sin saber si volvería a aterrizar en algún otro lugar. Sinceramente tuya, Laurel. Si te ha gustado el video, puedes dejarnos un like y suscribirte para poder seguir trayéndote más audiolibros.